Muy buenas tardes con todo nuestro público que nos sigue en esta transmisión de la semana en los viernes astronómicos. Mi nombre es Julio César, estudiante de la Escuela Profesional de Física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y hoy empezamos primeramente con las astronoticias de la semana. Demos la bienvenida a Micaela Ollague, estudiante de la Escuela Profesional de Física e integrante de Space de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenas tardes, Micaela. Buenas tardes, Julito. Muchas gracias. El escenario es todo tuyo y yo me voy retirando lentamente de la pantalla. Gracias. Buenas tardes, Julio, otra vez, y buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en una nueva sección de astronoticias e iniciamos con el vuelo más largo y rápido de un helicóptero en Marte hasta la fecha. El helicóptero Ingenuity Mars dio su viaje más largo, de 704 metros, a una rapidez de 4,4 metros por segundo en Marte. La cámara incorporada en este, que se encuentra en la parte inferior, en esta zona de aquí, mirando hacia el suelo, nos dio un video de lo sucedido. En un momento lo veremos, pero es importante contar ciertas cosas sobre este helicóptero. Actualmente se está preparando para un nuevo vuelo, el vuelo número 29. Perdón, Micaela, no tienes pantalla completa, disculpa. ¿Si puedes poner pantalla completa, por favor? ¿Cómo? ¿No está en la pantalla? No, pantalla completa. Ahí está. Ahora parece que sí. O bueno, o simplemente pasa las diapositivas nada más, ¿no? No hay problema. Están las diapositivas. Sí, la diapositiva está saliendo, sí. Ahora sí se ven, no hay problema. Disculpa que te haya interrumpido. Continúa, por favor. No se preocupe. Gracias. Actualmente se está preparando para un nuevo vuelo, ya que perdió comunicación con sus controles, pero ya está en contacto nuevamente, adquiriendo la energía adecuada a través de sus paneles solares. Ahora pasamos al video. De hecho, es un pequeño GIF hecho por la misma NASA, en el cual acortaron el video, era muy largo, y le subieron la velocidad, y podemos ver que está a aproximadamente 10 metros de distancia sobre el suelo. Ahora pasamos a la siguiente noticia. Se encontró un nuevo exoplaneta en la zona habitable de una estrella. Se identificó la supertierra Ross 508b. Esta tiene aproximadamente 4 veces la masa de nuestra Tierra, que la Tierra. Y los análisis sugieren que su superficie es rocosa. Ahora, se encuentra dentro de la zona habitable de su estrella, Ross 508, que es una enana roja. Teniendo en cuenta que es una enana roja, su zona habitable es mucho más cercana a la de esta estrella. Sabemos que la masa de esta estrella es 1/10 de la masa de nuestro Sol. Dado todo esto, la órbita de este planeta alrededor de esta estrella es de tan solo 10,77 días. Es decir que un año para este planeta es casi 11 días. Ahora, si bien tiene las condiciones adecuadas de temperatura y superficie, en realidad se cree que es muy poco probable que sea habitable o que sea apta para la vida, por lo menos tal y cual nosotros la conocemos. Por último, tenemos la última noticia de la semana, que es el aniversario del puerto espacial más antiguo del planeta. El 2 de junio, ayer, se celebró el aniversario del cosmódromo Baikonur, el cual se fundó en 1955 en Kazajistán, entonces parte de la Unión Soviética. Este es el primer puerto espacial construido en el planeta, y en este se dieron las primeras hazañas de los humanos en su carrera hacia el espacio, tales como el lanzamiento de Sputnik 1 en 1957, el primer vuelo del ser humano al espacio con Yuri Gagarin en 1961, y 2 años después, en 1963, el primer vuelo de una mujer al espacio con Valentina Tereshkova. Cabe resaltar que actualmente el cosmódromo sigue activo. Eso fue todo por hoy con las astronoticias. Nos vemos la siguiente semana con otras noticias. Vuelvo contigo, Julio. Gracias. Muchas gracias, Micaela, por la astronoticia de la semana. A continuación, en este viernes astronómicos tenemos un tema muy interesante llamado la materia oscura en el universo. Antes que nada, les presentaré a Fulgencio Villegas, docente de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Buenas tardes, profesor Fulgencio. ¿Cómo está? Un gusto Muy, tenerlo aquí presente en este Viernes Astronómicos. muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, profesor Fulgencio. La sala es todo suya para usted, para su charla, y yo me voy a un segundo plano, por favor. Cualquier inconveniente, yo estaré presente aquí. Muchas gracias. En esta oportunidad quisiera empezar la disertación agradeciendo la invitación tan gentil que me han hecho para participar en este tema, como se mencionó, muy interesante, la materia oscura en el universo. Nuestra charla consta de lo siguiente, una introducción bastante sucinta acerca de lo que es la materia oscura, algunas evidencias que se han presentado en el ámbito científico, algunas propiedades de la materia oscura, algunas hipótesis que se han propuesto para resolver este problema, algunos métodos de detección, los laboratorios subterráneos con que se cuenta y algunas conclusiones y bibliografía para los interesados en ampliar este tipo de conocimientos. Bien, sin más preámbulos entonces, empecemos de qué se trata. Nosotros, en nuestro planeta, hemos considerado que está compuesto por lo que vemos. Es decir, hemos considerado que el universo está compuesto solamente por la materia visible. Hay una frase que suele decir que no siempre lo que no vemos no existe. Y en el ámbito de la cosmología toma bastante certidumbre esta frase. Nuestro universo, si nosotros lo consideramos compuesto solamente por lo que vemos, en el transcurso del tiempo, mejor dicho, en la actualidad, la constitución del universo no está hecho solamente por lo que vemos, sino que nos causa una gran sorpresa que solamente el 5% del total del universo sea lo que vemos, sea la materia visible. Y el 27% está compuesto por una materia llamada oscura, que vamos a ver que no es tan oscura, como se dice, y el 68% es energía oscura. Es decir, el 95% de nuestro universo no es visible. Es algo desconocido para nosotros. ¿Con qué enfrentarnos ante este problema? Entonces, en la ciencia, los físicos de partículas elementales han elaborado un modelo que se conoce como el modelo estándar, ¿no es cierto? Este modelo estándar de física de partículas elementales intenta develar el estado y la evolución del universo. Entonces hay una relación muy intrínseca entre la física de partículas y la cosmología. El objetivo es, entre otras, entre todas las incógnitas por resolver, es determinar la naturaleza de la materia oscura, que, como dice aquí en la transparencia, es una de las más importantes de la cosmología moderna y la física de partículas. Bien, el motivo de nuestra charla el día de hoy es justamente hacer un estudio bastante sucinto, a un nivel divulgativo, de qué cosa es la materia oscura y qué es lo que sabemos de ella, qué nos representa. Bien, aquí en este gráfico de pastel o de torta podemos observar la distribución de la materia en el universo. Podemos notar allí que aproximadamente el 5% es la materia ordinaria. Tenemos aproximadamente el 27% es la materia oscura y una cantidad enorme de aproximadamente el 68% es la energía oscura. Según el modelo cosmológico estándar del universo, tenemos entonces el 68% de energía oscura, que es una materia, que es de naturaleza desconocida. En otra conferencia posiblemente ustedes tengan el gusto de
de escuchar una disertación sobre la energía oscura. La energía oscura está relacionada con la expansión acelerada del universo. Es también uno de los grandes misterios de la cosmología moderna. En nuestro caso, nos vamos nosotros al caso de la materia oscura, que es aproximadamente el 27%, que también es de composición desconocida. Esta materia está referida a el incremento esperado de las velocidades de galaxias y estrellas en las galaxias. Hay un incremento, como vamos a ver posteriormente, en las velocidades de las galaxias, que no se puede explicar, y también en las estrellas que están en la periferia de las galaxias, tienen una velocidad que no se esperaba. Entonces, para explicar esto se postula, pues, una materia oscura. Esta es una materia que no emite ni refleja ningún tipo de luz o radiación. Bien, sin embargo, el 5% está formado por materia ordinaria. La materia ordinaria en nuestro universo es la materia normal visible, que consiste pues principalmente en bariones, que son protones y neutrones, y también algunos leptones, como por ejemplo el electrón, ¿no es cierto? También hay materia normal no luminosa, como por ejemplo los agujeros negros, el gas intergaláctico, ¿no? Sin embargo, todo esto constituye solamente el 5% del total de materia en el universo. Es decir, nos encontramos ante una situación complicada para los científicos de ahora, puesto que nosotros pensábamos que lo que veíamos era todo el universo. O sea, todo lo que se veía era lo que formaba el universo. Ahora nos damos cuenta que solamente observamos el 5% del universo. Y el 95% no lo observamos, no sabemos qué es. Entonces, ¿qué es lo que está en el 95%? En el 95% está, pues, lo que llamamos energía oscura y materia oscura. Bien. El modelo estándar de la física de partículas describe el universo mediante este modelo. En ciencias siempre se opta por considerar modelos. Los modelos en la física nos permiten proyectarnos, nos permiten medir, nos permiten cuantificar, y gracias a estos modelos podemos hacer ciencia. Entonces, uno de los modelos para explicar la constitución del universo de un punto de vista básico, fundamental, es el modelo estándar de partículas elementales. Como notamos allí, tenemos quarks, tenemos leptones, tenemos bosones Gauge y algunas fuerzas fundamentales. El modelo estándar describe el universo usando 6 quarks, 6 leptones y algunas partículas portadoras de fuerza. ¿No es cierto? ¿Qué son allí los bosones? El modelo estándar de la física de partículas es una teoría relativista de campos cuánticos que se desarrolló más o menos por los años de 1970 y está basada pues en las ideas de la unificación y simetrías que describe la estructura fundamental de la materia, considerando partículas elementales como entes irreductibles, como entes básicos, cuya cinemática está regida por las 4 interacciones desconocidas. Entonces tenemos allí quarks, tenemos por ejemplo dentro de los quarks, que son los constituyentes de los protones y los neutrones, ¿no es cierto? Ellos no son partículas fundamentales, sino están constituidos por quarks. Y tenemos los electrones, tenemos los leptones, ¿no es cierto? Allí hay algo que nos va a llamar la atención en este caso, es en los leptones hay 3 tipos de neutrinos, por ejemplo. En los leptones están los electrones, están las partículas mónicas, las partículas tauónicas, y tenemos 3 neutrinos. Un neutrino que está asociado al electrón, un neutrino que está asociado a la partícula muónica, al muón, y un neutrino que está asociado a la partícula tau. Bien. A la derecha podemos ver los bosones Gauge, que son las partículas portadoras de fuerza, que son los intermediarios, los que transmiten las interacciones. Tenemos, por ejemplo, los bosones Z y W, que son las partículas que transmiten la interacción débil.
el fotón que transmite las interacciones electromagnéticas, y los gluones, que son los que transmiten la interacción fuerte. Bien. Tenemos también que se considera que la naturaleza está regido por 4 fuerzas fundamentales. La fuerza nuclear fuerte, que es la responsable de que el núcleo atómico esté unido. La fuerza electromagnética, que es la que mantiene al átomo unido, ¿no es cierto? Son las fuerzas eléctricas y magnéticas. La fuerza nuclear débil, que es la que provoca las desintegraciones radiactivas, y la fuerza gravitatoria, que es aquella que rige pues el movimiento de los planetas. Este modelo es el que pretende explicar todo lo que vemos. Es decir, en la naturaleza, todo lo que vemos, todas las cosas que vemos, nuestras casas, los carros, las montañas, el cielo, los planetas, las galaxias, todo debe explicarse con el modelo estándar. El modelo estándar es aquel modelo que explica la constitución de las cosas que vemos. Bien, o sea, el modelo estándar es hecho para la materia visible. Veamos aquí algunas situaciones importantes acerca de la materia oscura. Algunas evidencias. Los primeros signos de la existencia de materia extraña, materia oscura, o una materia, o algo que no entendemos en la naturaleza, más o menos surgió por los años de 1920, apareció con los estudios de los movimientos celestes realizados en la década de los años 20. Uno de ellos fue encabezado por el astrónomo Ernst Julius Oppick, cuyo trabajo se enfocaba en el análisis de diversos modelos para la distribución de masa en las galaxias. Basándose en estos estudios, Oppick concluyó que la galaxia Andrómeda debía contener más masa que aquella detectada visualmente, pero que interactúa con su entorno solo gravitacionalmente. Este fue uno de los primeros indicios de que no estaba muy bien el estudio que se había hecho acerca de la materia en el universo. Sin embargo, Oppick no contaba con ninguna referencia sobre el problema con el que se enfrentaba, y por lo tanto él concluyó que los resultados arrojados eran solo errores. Bien, ese es el primer indicio que se tiene en la historia de la ciencia de que un astrónomo haya podido notar de que podía haber una materia aparte de la visible. Por la década de los años 30, específicamente en el año de 1932, el astrónomo holandés Jan Hendrik Oort, en el año de 1932 específicamente, examinó la cinemática de las estrellas en las regiones limítrofes de la Vía Láctea. Oort calculó la cantidad de masa necesaria en la galaxia, de tal manera que las estrellas se mantengan gravitacionalmente en sus órbitas. Además, con un método independiente estimó la masa real de todas las estrellas interiores. Comparando ambos resultados, él concluyó que la dinámica presentada por la Vía Láctea solo podía ser explicada si es que ésta contiene más aproximadamente 200% más de la masa observada. Aquí ya encontramos un dato un poco más certero y nuevamente se presenta el mismo problema. Tenemos la impresión de que hay algo oscuro, hay algo extraño en la distribución de la masa en las galaxias. Noten ustedes que Oort encuentra pues que para que suceda lo que observamos, debe existir aproximadamente 200% de masa superior a la materia luminosa, es decir, a la materia visible.
Ya 200% es una cantidad muy grande, es una cantidad enorme. Entonces ahí es donde surge por primera vez ya algo llamativo a los científicos. ¿Por qué? Para que el sistema dinámico de estrellas, galaxias, permanezcan tal como están, debe existir algo más de materia, pero esa materia no está visible. Sin embargo, una de las evidencias más certeras surgió en el año de 1933, ¿no es cierto?, con el astrofísico Fritz Zwicky. Fritz Zwicky, basándose en el número de estrellas y su brillo, él examinó la dinámica interna del cúmulo de galaxias, el cúmulo de Coma Berenice, me parece. Sí, Coma Berenice. Zwicky estimó la masa de las galaxias que componen este cúmulo y de esta manera calculó las velocidades correspondientes a las galaxias en movimiento. Bueno, con esto, él proporcionó la evidencia de que la masa luminosa en el cúmulo de Coma era mucho menor que el total de la masa necesaria para mantener a las galaxias unidas gravitacionalmente. Esa fue su conclusión. Ante esta situación, él planteó la posibilidad de la existencia de una materia adicional que no se veía. Entonces, él propuso ante este estudio una materia y él lo bautizó con el nombre de materia oscura y fue propuesta por este físico de origen suizo, Fritz Zwicky. A partir de los estudios de velocidades de dispersión de las galaxias, que aproximadamente el cúmulo de Coma tiene pues 1000 galaxias aproximadamente, sugirió la existencia de masa no luminosa. Él concluyó que las galaxias tienen una velocidad 10 veces más de lo esperado. O sea, son 10 veces más veloces de lo que esperábamos. Y que la masa luminosa era solamente el 2% de la masa total. Bueno, él hizo un estudio utilizando pues el teorema del virial. El teorema del virial es un teorema que se utiliza mucho en física y es un balance de energías este teorema. Este teorema nos conlleva a hacer un balance de energías, es decir, la energía cinética está relacionada con la energía gravitacional. Entonces, Zwicky se utilizó este principio, este teorema, en el cual al medir la energía cinética o la velocidad de las galaxias, él podía calcular entonces la masa que existía, porque hay una relación pues entre la energía cinética que está relacionada con la velocidad y la energía gravitacional que está relacionada con la masa. Ahora, muchos se preguntarán, ¿y cómo ha medido él la velocidad de las galaxias? Veamos aquí. Cuando un cuerpo se desplaza, se mueve, los cuerpos respecto a un observador presentan frecuencias diferentes. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una ambulancia, ¿no es cierto? Entonces, si la ambulancia se acerca hacia mí, yo notaré un tono agudo. Y si la ambulancia se aleja de mí, notaré un tono grave. Esto se debe a que las longitudes de onda del sonido se comprimen o se alargan, ¿no es cierto? Entonces, si la ambulancia se acerca a mí, yo escucharé con mayor frecuencia el sonido, y si se aleja, escucharé con menor frecuencia el sonido. ¿No es cierto? Eso depende. Si se acerca hacia mí, la frecuencia es mayor, y si se aleja, la frecuencia es menor. Lo mismo sucede con las fuentes luminosas. Es la misma característica de las fuentes luminosas. Entonces, esto se puede aplicar también a las galaxias, se puede aplicar también a las estrellas. Observando la luz que proviene de las galaxias o de las estrellas, puedo yo saber
¿no es cierto?, su velocidad, o utilizando el efecto Doppler. Conociendo esta velocidad, puedo calcular la masa. Esa fue la forma como Zwicky calculó, pues, la masa que existía en las galaxias, ¿no es cierto?, en el cúmulo de Coma. Muy bien, y él, como vemos anteriormente, él hace una conclusión ya tomando datos, ¿no es cierto?, ya hace una medición. Él más o menos calcula aproximadamente que las galaxias deberían tener 10 veces mayor velocidad de lo que se esperaba. Aquí anotamos que existe pues un problema para los científicos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es esa materia que no se ve? ¿Dónde está esa materia, aparte de la luminosa? ¿Dónde está? No se puede detectar, no podemos ver esa materia, no podemos captar esa materia. Surge un problema bastante serio y desde el año 1933 hasta la década de los 70, esto quedó casi en el olvido, ¿no? No hubo mucho interés de los científicos, de los astrofísicos, cosmólogos, por averiguar, pues, qué es lo que sucede. Surge nuevamente esto en la década de los 70. En la década de los 70 aparece una astrónoma, bueno, una astrofísica, Vera Rubin, ¿no es cierto? Todo esto a partir de la época de Zwicky, no hubo muchas contribuciones. Sin embargo, fue considerado seriamente este problema en el año de 1977, cuando el trabajo de investigación de la astrónoma Vera Cooper Rubin indicó que las galaxias, para ser estables, requerían de una cantidad mucho mayor de masa que la observada. Ahí podemos notar nosotros la publicación que hizo en el Astronomical Journal. Bueno, ella concluye de que efectivamente, para que exista este tipo de velocidades en las estrellas de ciertas galaxias, debería haber una materia, debería haber una masa adicional a la que nosotros observamos. Ella concluyó, pues, de que las galaxias, para ser estables, requieren de una cantidad mucho mayor de la masa que la observada. Ella descubrió esto midiendo la velocidad rotacional de las estrellas cerca del centro de las galaxias. De acuerdo a la teoría newtoniana, se piensa, pues, que estas rotan de manera análoga al sistema solar, en el cual los planetas exteriores rotan mucho más lentamente que los planetas cercanos al Sol. De igual manera, las estrellas que están en la periferia de la galaxia deberían tener una velocidad mucho menor. De ello encontró que la velocidad rotacional de las estrellas que componen a las galaxias espirales no disminuye en regiones cercanas a sus límites. Por ejemplo, podemos ver aquí en el gráfico, ¿no es cierto?, en la galaxia espiral, la línea discontinua es lo que se espera. Esta es una gráfica que mide la velocidad de rotación de las estrellas versus la distancia de la galaxia. Es la distancia radial, alejándome de la galaxia. En la línea discontinua, donde dice kepleriana, es lo que se esperaba, es lo que se espera, de acuerdo a la teoría newtoniana. Las estrellas que están alejándose del centro de la galaxia deben tener una velocidad mucho menor. Eso es lo que se esperaba. Sin embargo, la astrónoma Vera Rubin encuentra lo que dice observada la gráfica. Noten ustedes que a partir de un punto, la velocidad de estas estrellas permanece constante. ¿Cómo es posible que al alejarme del centro de la galaxia, la velocidad de las estrellas sea constante? Algo extraño está sucediendo porque no cumple con la teoría que yo había esperado. No cumple con el modelo de la teoría newtoniana, que dice que hacia la periferia las estrellas deberían tener una velocidad mucho menor, ir decreciendo la velocidad. En la parte izquierda podemos notar nosotros que hay una formulita
que dice la velocidad a la raíz cuadrada de la constante de Newton por m sobre r. De ahí podemos notar que si el r se incrementa, por estar en el denominador, la velocidad debe disminuir. Como r aumenta, entonces la velocidad debe disminuir. Pero los resultados de la astrónoma Vera Rubin determinaron que las velocidades son constantes. Eso significa que si r aumenta, m también tiene que aumentar. M es la masa. Debe aumentar para que ese cociente permanezca constante. Bueno, esto en nuestra Vía Láctea, las estrellas se mueven pues a través del espacio aproximadamente con 240 kilómetros por segundo, sin importar el lugar en que estén situadas. Esto es, las estrellas cercanas al centro de la galaxia y las estrellas lejanas, localizadas en los brazos de la espiral, parecen moverse a la misma velocidad. Esta velocidad pues no era la esperada si se calculaba considerando solo la atracción gravitacional. La presencia de este tipo de materia en galaxias espirales fue la explicación más plausible para justificar la irregularidad en las curvas de rotación de las galaxias. Este fue el trabajo que despertó en el ámbito científico la existencia de una materia que no se ve, de una materia extraña, de algo que no conocemos. A partir de entonces, los científicos empezaron a hacer una serie de estudios, observaciones y hacer una serie de hipótesis que vamos a ver posteriormente para explicar esta materia que está presente, pero que no lo vemos. Entonces, noten ustedes que la profesora Vera Rubin demuestra pues que las estrellas se mueven dentro de las galaxias, a pesar que uno se aleja a la periferia, con la misma velocidad, con una velocidad casi constante. Es un fenómeno inexplicable desde el punto de vista clásico de la teoría newtoniana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede pues que allí debe haber una materia que no vemos, una materia que incrementa las velocidades de las estrellas, evidentemente. ¿No es cierto? Si nos movemos radialmente hacia afuera del centro de la galaxia, entonces las velocidades deberían disminuir de todas las estrellas. Los estudios de Vera Rubin indican que no, que es constante esa velocidad. De acuerdo a la teoría newtoniana, al estudio kepleriano del movimiento de los planetas, de las estrellas, entonces debería haber una materia, una masa mucho mayor que la que se considera, mucho mayor que la que se observa. Es así como aparece ya dentro del ámbito científico el concepto de materia, digamos, no visible, ¿no es cierto? No visible. Muy bien, continuemos entonces. Aquí podemos observar, noten ustedes, en la parte izquierda está la curva de rotación de la galaxia M33, la galaxia del Triángulo. Se observa una discrepancia entre la medición real y el cálculo usando las leyes newtonianas. La curva punteada, la curva discontinua, es lo que se espera, ¿no es cierto?, de acuerdo a las leyes newtonianas. Sin embargo, lo observado es la curva superior continua. Noten ustedes que ahí se nota que inclusive la curva es casi constante, pero se nota un cierto crecimiento inclusive. En la gráfica derecha es la curva de rotación de la galaxia M31, que fue justamente el trabajo de la profesora Rubin. Y noten ustedes que llega un momento en que se torna casi horizontal la curva. Por aquí les presento, por ejemplo, el estudio de 25 galaxias, ¿no es cierto? Y notamos aquí que en todas ellas, notarán ustedes en las curvas, que siempre, cuando se incrementa el radio, todas ellas mantienen constante su velocidad. Todas ellas mantienen constante.
ninguna de estas curvas se nota pues que hay un decrecimiento pronunciado como era esperado en la teoría newtoniana. Inclusive algunas incrementan la velocidad, pero todas tienden a mantener constante la velocidad. Esto nos conlleva a pensar de que existe una materia extraña, una materia diferente a la luminosa. Debe existir entonces una materia en el universo, en las galaxias, una materia que no la vemos, que no vemos y que ella es la que está incrementando estas velocidades. Bien. Los estudios y las hipótesis ya aparecen en el ámbito científico y nos dicen de que las galaxias deben estar rodeadas pues por un halo de materia oscura. Todas las galaxias deben estar rodeadas. Es más, se supone en la actualidad que todo el universo debe contener materia oscura. Debe estar disperso allí la materia oscura en todo el universo. Pero las primeras hipótesis, lo que nosotros conocemos hasta el momento es que suponemos de que las galaxias están rodeadas por un halo de materia oscura. Este halo de materia oscura es el que genera el incremento de velocidades en las estrellas periféricas de las galaxias. Bien, para explicar este fenómeno de la materia oscura, lo que se ha postulado es algunas propiedades que debe tener la materia oscura. ¿En base a qué se ha hecho estas propiedades? Se ha hecho en base a la física de partículas que conocemos mediante el modelo estándar, mediante los estudios astronómicos que tenemos del movimiento de las galaxias. Se ha postulado que la materia oscura debe tener algunas propiedades. Las más importantes son las tres. Primero, la materia oscura debe ser eléctricamente neutra y oscura. Es decir, no interactúa con las ondas electromagnéticas, no las absorbe ni las emite. Eso surge porque no la vemos. Entonces, esta materia no debe absorber ni emitir ondas electromagnéticas. No absorbe ni emite luz. Esa es la razón por la que no la vemos. Entonces ahí surge un problema. No puede ser el nombre, solamente es histórico. Porque si es una materia oscura, significaría que está absorbiendo todo la radiación electromagnética. Y no, hubiese sido de repente, como muchos piensan, un nombre mucho más apropiado hubiese sido llamarle materia transparente, o, ¿no es cierto? Una materia transparente, de repente. Sin embargo, aquí se le ha llamado materia oscura solamente por cuestiones históricas, se está conservando ese nombre, ¿no? O materia indetectable, ¿no? Algo así. Muchos piensan que debía tener el nombre de materia transparente. Bueno, pero bueno, eso solamente es un nombre, ¿no? La segunda propiedad es que debe ser estable, que debe perdurar en el tiempo sin descomponerse en otros elementos. Se supone que la materia oscura ha estado presente desde los inicios del universo hasta el día de hoy. Entonces debe ser una materia bastante estable, ¿no es cierto? Y que no se descompone, puesto que siempre existe, siempre está presente la materia oscura. La materia oscura no es caliente, debe ser fría. Con el término frío significa en la astrofísica que es no relativista, que no se mueve a velocidades cercanas a la de la luz. Entonces, eso en base a que esta materia no debe interactuar mucho, ¿no es cierto? Y descomponerse. Entonces, al ser una materia no relativista, tener una velocidad baja, tiene una baja probabilidad de interacción entre ella misma. Es por eso que ha perdurado, ¿no es cierto? Si se moviera a altas velocidades, podría tener mucha más probabilidad de colisión y no estaría presente en la cantidad que está presente actualmente. También se han hecho algunas otras estimaciones. Esas estimaciones son aproximadas. Se supone que si esta es una materia que no interactúa mucho, ¿no es cierto? Puesto que aquí notaremos nosotros que dice que es no relativista, no se mueve a velocidades cercanas de la luz, es una materia que perdura en el tiempo,
y la primera parte es que no interactúa con las ondas electromagnéticas. Esta es una materia que debe estar viajando, ¿no es cierto? Las partículas de materia oscura deben estar viajando por el espacio y como no interactúan, entonces están cruzando la Tierra constantemente. Usando medidas de velocidad de rotación, se ha hecho más o menos una estimación de la densidad de materia oscura en la Vía Láctea. Y es aproximadamente de 5 por 10 a la menos 24 gramos por centímetro cúbico. Notarán ustedes que es una densidad bastante baja, ¿no es cierto? Bastante baja. Bueno, y aproximadamente las partículas de materia oscura deben tener una velocidad muy aproximada de 300 kilómetros por segundo, que es una velocidad bastante baja comparada con la velocidad de la luz. Bien, estas son las principales características que se tiene de la materia oscura. Ahora veamos las hipótesis. Evidentemente, al ser algo que no vemos, algo que no conocemos, han surgido una serie de hipótesis para explicar la materia oscura. Evidentemente, el interés de los físicos, de los astrofísicos, los físicos de partículas, los cosmólogos, es encontrar la naturaleza de la materia oscura. Para encontrar la naturaleza de la materia oscura, como es común en la ciencia, proponer ciertas hipótesis. Muchas de ellas pueden ser falsas, una de ellas puede ser verdadera. Eso se determina ya con los experimentos, ¿no es cierto? Se postula un modelo teórico, se postula una hipótesis y los experimentos son los que determinan si esa hipótesis es válida o no. Uno de los primeros objetos que se propuso para la materia oscura es los objetos masivos de halo compactos, que comúnmente en la literatura se llama machos. Estos objetos astrofísicos son aquellos que emiten poca o nula radiación. Presentan un rango de masas que van desde 10 a la menos 7 hasta cientos de masas solares, como si fueran, por ejemplo, enanas marrones o agujeros negros. Sin embargo, aquí viene algo bastante curioso. Notamos nosotros lo siguiente, si es que retornamos aquí a las propiedades. Si es eléctricamente neutra y oscura, entonces esta no es una materia que podríamos explicarlo con el modelo estándar, porque el modelo estándar está hecho solamente para la materia visible, ¿no es cierto? Y aquí esta es una materia no visible, puesto que no interactúa con las ondas electromagnéticas. Entonces, esta no es una materia que podría explicarse con el modelo estándar. Entonces, si acudimos al modelo estándar, el modelo estándar no nos va a dar una solución al problema de la materia oscura. Entonces, los objetos masivos de halo compactos quedó como una teoría, como una hipótesis desechada. No se ha tomado en cuenta en lo sucesivo, puesto que esta postulaba pues que la materia oscura posiblemente sean agujeros negros, ¿no es cierto? Y los agujeros negros pueden explicarse pues usando la teoría del modelo estándar. Entonces, las enanas marrón también. Entonces, como esta es una materia que no interactúa con las ondas electromagnéticas, los objetos masivos quedaron de lado. La segunda hipótesis es la que está permaneciendo hasta el día de hoy como una hipótesis mucho más centrada para explicar el problema de la materia oscura. Y se conoce como el modelo de partículas masivas de débil interacción, que comúnmente se llama los WIMPs. Esta es una clase nueva de partículas fundamentales que surgen del modelo de la supersimetría. La supersimetría es una noción teórica por la que las partículas elementales conocidas tienen sus partículas compañeras supersimétricas. En este modelo se ha postulado pues que posiblemente la partícula constituyente sea el neutralino, ¿no?
Eso nos conlleva a utilizar una teoría moderna que es la teoría supersimétrica. La teoría supersimétrica surge en el ámbito de la física de partículas, de la física de altas energías, con el interés de relacionar los bosones con los fermiones. Entonces, al relacionar bosones con fermiones, se supone que para cada bosón existe un fermión. Por ejemplo, para el fotón debe existir un compañero fermiónico llamado fotino. Y así para el bosón de Higgs debe existir el gisino. Y para los bosones Z debe existir el... Entonces, en esta teoría, el neutralino es una partícula elemental hipotética de tipo fermiónico y eléctricamente neutra, ¿no es cierto? Ya que ese es el modelo justamente apropiado para explicar la materia oscura. Este neutralino aparece en algunas versiones de las teorías de modelos de partículas, como les repito, con supersimetría. En la cosmología, el neutralino se considera pues como un posible WIMPs y por lo tanto es un buen candidato para resolver el problema de la materia oscura. Según la supersimetría, las supercompañeras del bosón Z sería el sino, del fotón sería el fotino y del bosón de Higgs sería el gisino. Y tienen todos los mismos números cuánticos, así que se mezclan para formar un neutralino. Entonces, el neutralino sería una mezcla del sino, del fotino y del gisino. Muy bien. Este es uno de los modelos que permanecen hasta el día de hoy y es motivo de búsqueda de esta partícula neutralino, ya que según el modelo que se ha construido, sería una partícula muy apropiada para explicar la naturaleza de la materia oscura. Bien. También existen unos candidatos extras. Dentro de los candidatos extras están una primera propuesta, una primera hipótesis, es de que la teoría newtoniana debería modificarse. Y esta propuesta fue hecha por la misma profesora Rubin. Rubin pensó de que la teoría newtoniana debería modificarse. Debería ampliarse la teoría newtoniana o debería reformularse la teoría newtoniana. Sacar una teoría complementaria, ¿no es cierto?, que nos permita explicar el exceso de materia oscura. Muchos científicos de ese entonces pensaron de que la teoría newtoniana pues estaba mal, ¿no es cierto?, porque no nos explica el exceso de materia presente. Entonces, la modificación de la teoría newtoniana fue hecha pues por Mordellai y Milgrom, ¿no es cierto?, y propone que la teoría newtoniana de la gravedad debe modificarse para pequeñas aceleraciones. Esta teoría, sin embargo, no dio mucho resultado, porque con el advenimiento, con la comprobación de la teoría de la relatividad general de Einstein, se llegó a la conclusión de lo que el modelo de Milgrom no cumplía con la relatividad general. Entonces, la modificación de la teoría newtoniana quedó desechada. Otra hipótesis es la existencia de campos escalares. Evidentemente, muchos estudios en la física se hacen a partir de los campos y se postulan campos como aquellos medios para explicar un fenómeno. Por ejemplo, los campos escalares ultraligeros se comportan como materia oscura fría a escalas cosmológicas. Y dentro del ámbito de la física tenemos, por ejemplo, que para el periodo inflacionario se ha postulado, por ejemplo, el inflatón, ¿no es cierto?, que es un campo que puede explicar el periodo inflacionario. Para las teorías unificadas se postula un campo llamado dilatón. Para la teoría de branas, ¿no es cierto?, también se postula un campo llamado radión. Para la materia oscura se ha postulado un campo llamado oscilatón. Como ustedes ven, son solamente hipótesis. Son solamente hipótesis.
de las hipótesis, otra propuesta es las dimensiones extras. En las dimensiones extras, muchos han propuesto de que nuestro universo está inmerso en un subespacio de 3+1 dimensiones, 3 dimensiones espaciales y una temporal, la cual a su vez está inmerso en otro universo de más dimensiones. Eso ya tiende a relacionarse con la teoría de cuerdas, ¿no es cierto? Tiende a relacionarse con la teoría de cuerdas, que es una teoría que explica la unificación de todo en base a 10 dimensiones, 9 espaciales y una temporal. Entonces, las dimensiones extras deben ser aquellas dimensiones que están presentes, pero que nosotros no las observamos porque están enrolladas en longitudes extremadamente pequeñísimas y no es posible para nosotros observarlas. Bien, ahí hemos visto entonces algunas de las hipótesis con las que nos encontramos. Sin embargo, también hay otras hipótesis. Por ejemplo, hay una hipótesis de científicos de muy buena perspectiva que dicen que de repente la materia oscura no existe. Y nos encontramos en la misma situación de otra vez frente al éter. Bueno, hasta el momento son solamente hipótesis. Veamos qué métodos de detección ahora existen para explicar, pues, este caso. También quería indicarles de que antes de continuar, para no olvidar, no sé si por aquí estará, hay también se ha postulado también se ha postulado otra partícula. Se ha postulado, por ejemplo, también que la materia oscura pueda ser explicada con los neutrinos estériles. Nosotros hemos visto aquí en el modelo estándar que existen solamente 3 neutrinos, ¿no es cierto? El neutrino asociado al electrón, el neutrino asociado a la partícula muónica y el neutrino asociado a la partícula tau. Sin embargo, estos neutrinos, de acuerdo a nuestro modelo estándar, no tienen masa, no deben tener masa. Pero los últimos descubrimientos indican de que estos neutrinos oscilan. Es decir, que un neutrino muónico puede convertirse en un neutrino tauónico y viceversa. Esta oscilación conlleva a postular la existencia de una masa muy pequeña. Sin embargo, dentro de la teoría de física de partículas, los neutrinos son todo izquierdos, son todos zurdos. Es decir, los neutrinos surgen pues en la desintegración débil. Entonces, en la desintegración débil, yo tengo un neutrón y puede convertirse en un electrón, ¿no es cierto?, más un antineutrino. Si yo esos núcleos los coloco en un campo magnético, voy a darme cuenta que siempre ellos giran siempre en dirección izquierda. No se han encontrado neutrinos derechos. Siempre todos los neutrinos son izquierdos. Eso es porque no tienen masa. La masa solamente puede, dentro de la física de partículas, solamente pueden construirse si es que yo tengo partículas levógiras y dextrógiras, que giran a la izquierda y que giran a la derecha, partículas zurdas y derechas. La existencia de una masa ya nos conlleva a pensar de que existe entonces neutrinos derechos. A esos neutrinos derechos se les conoce como los neutrinos estériles. Bueno, y es así como nace pues la idea del neutrino estéril. El neutrino estéril entonces sería una partícula la cual acapara varias condiciones pues para ser el constituyente de la materia oscura. En este sentido carece de carga eléctrica, pero el gran problema es que deberían desintegrarse y generar una señal de rayos X, lo cual haría posible su detección.
pero estaría en conflicto con algunas de las condiciones elementales de la materia oscura. Bueno, también se ha postulado otra partícula llamada el axión. El axión es uno de los candidatos con mayor fuerza en la actualidad para ser considerado como materia oscura. El axión fue postulado por el físico teórico John Wilczek, ¿no es cierto? Wilczek. Se trata pues de una partícula hipotética que se supone que esta partícula tiene las características de un constituyente de la materia oscura. La acción surge dentro del modelo dentro del modelo estándar, dentro de la física de partículas, debido a la violación de como les explicaré, dentro de la violación de la simetría CP para la interacción fuerte. Existe una violación en la conjugación de la carga de las partículas y de la paridad, y para poder recuperar esa simetría que está violada, se postuló la idea de alinearlo con un campo. Este campo, las fluctuaciones de este campo generan pues una partícula llamada el axión. El axión fue bautizado por Frank Wilczek, ¿no es cierto? Y bueno, eso es en cuanto a otra hipótesis que podría ser el constituyente de la materia oscura. Bien, continuaré entonces viendo los métodos de detección. Dentro de los métodos de detección tenemos métodos de detección directa y métodos de detección indirecta. Y también hay otra posibilidad de detectar las partículas de materia oscura o produciéndolas. Entonces, hay un método directo, hay un método indirecto y también producirlas en los reactores, como por ejemplo en el CERN en Ginebra. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, dentro de los métodos directos, se pueden emplear detectores muy sensibles para buscar estas partículas. Entonces, lo que en el planeta se han construido laboratorios a profundidades inmensas. Por ejemplo, un laboratorio en Canadá tiene una profundidad de 2 kilómetros de profundidad. Allí se ha montado un laboratorio en una mina, en el cual se supone que una partícula debe entrar a un detector que está en criogénesis a una temperatura muy baja, y esta partícula de materia oscura debe colisionar con el núcleo de un cristal, y por encontrarse a una temperatura muy baja es fácil detectar el calor que se genera. Ese es un método directo. Los experimentos actuales intentan de observar entonces el desplazamiento del núcleo. Ese desplazamiento del núcleo debido a la colisión pues genera una energía que se puede manifestar en forma de calor. Bien, tenemos, por ejemplo, este caso aquí. El desplazamiento del núcleo provoca una emisión de luz, una ionización y un aumento de la temperatura. Los experimentos de detección directa intentan observar estas señales, bien una emisión de luz, un proceso de ionización o un aumento de temperatura. Entre los métodos indirectos, estos se buscan generalmente fuera de la Tierra. Buscan posibles productos de una interacción de las partículas de materia oscura en nuestra galaxia, y se han colocado detectores pues, en algunos telescopios, por ejemplo, de neutrinos, de rayos gamma, y hasta detectores montados en satélite. La detección indirecta sigue la idea de buscar materia oscura mediante el proceso de aniquilación de estas partículas, generando partículas del modelo estándar. Es decir, las partículas de materia oscura interaccionan entre ellas, y este proceso de aniquilación nos genera algunas partículas del modelo estándar que pueden ser detectadas. Las partículas de materia oscura colisionan entre ellas y deben aniquilarse, dando lugar a otras partículas que se pueden detectar, como por ejemplo, pueden detectar en forma de neutrinos, en forma de fotones, o sea, luz, o antimateria. Estos tres elementos son los que deben detectarse en los laboratorios que se han instalado en los satélites y en algunos telescopios.
También hay una forma de realizarlo en el LHC, en el CER, es decir, producir materia oscura. Hacer colisionar, por ejemplo, protones, como se ve allí, y de los protones, de esa colisión de protones, se tiene la esperanza de que surja una partícula de materia oscura. Se han hecho una serie de experimentos en el CER. No se ha conseguido absolutamente nada, pero muchos científicos están muy entusiasmados y consideran que esa también es una de las formas muy apropiadas para conseguir materia oscura. ¿Cuáles son los laboratorios subterráneos con que contamos en la actualidad? Bueno, hay una serie de laboratorios, hay muchos laboratorios subterráneos. Yo he puesto aquí el SNOLAB, que es un laboratorio que está en Canadá. Es uno de los laboratorios modernos, muy bien equipados, los que tratan de detectar materia oscura. Está en una mina, como ustedes pueden ver, a 2 kilómetros de profundidad y tiene un detector que está en criogénesis. Este detector está casi a la temperatura, a una temperatura extremadamente baja, ¿no es cierto? Y es un método directo de detección. Tenemos uno de los laboratorios más representativos, es la mina de Soudan, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, el laboratorio de SNOLAB, que acabamos de ver en Canadá, el laboratorio nacional de Gran Sasso en Italia, que es el que está aquí, que tiene más o menos 1.400 metros de profundidad, está en una mina. Después tenemos el laboratorio de Bowlby en el Reino Unido y el laboratorio Canfranc en España. Evidentemente, hay muchos más laboratorios, yo he citado aquí solamente los más representativos, ¿no? Y en todos ellos se trata de buscar de una manera directa una partícula de materia oscura. Bien, al final llegamos a la conclusión. Bueno, como ustedes podrán haber notado, desde los años de 1933, en que Zwicky bautizó como materia oscura, no se ha conseguido nada. No sabemos qué es la materia oscura. No tenemos absolutamente la menor idea de qué se trata. Solamente se ha postulado una serie de hipótesis. Sin embargo, hasta el momento no sabemos qué es la materia oscura. Es un absoluto misterio hasta el momento. Dentro de las conclusiones que yo podría citar, dice: en conclusión, tenemos que la materia oscura es una parte importante de nuestro universo. Su presencia en el universo se deduce a través de los efectos gravitacionales que produce en la materia visible. Se ha postulado una serie de hipótesis, se han construido una serie de laboratorios y se han realizado una serie de experimentos con el objetivo de descubrir la naturaleza de la materia oscura. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado resultados satisfactorios, constituyéndose hasta el día de hoy en un total misterio. Esto, en la ciencia, muchos de los trabajos se han realizado así. Por ejemplo, las ondas gravitacionales, muchos pensaban que de repente no existen. Igual los agujeros negros. Se ha hecho estudios durante años, y al final se ha logrado conseguir. No se pierden las esperanzas de que en algún momento, en alguno de los laboratorios o con el incremento de la tecnología, podría determinarse y develarse este misterio de la materia oscura. Sería algo fascinante, interesante, saber cuál es la naturaleza de la materia oscura. ¿De qué está constituido? ¿Por qué no es visible? Muchos piensan que de repente el descubrimiento de esto daría paso a una nueva física. Pero lo que sí es evidente es que el modelo estándar no nos puede explicar esto. Entonces, esto está más allá del modelo estándar. Esta sería una física mucho más allá del modelo estándar, y eso permitiría que el modelo estándar sea ampliado, ¿no es cierto? No modificado o tal vez modificado en algunas cosas, pero debería el modelo estándar ampliarse para que pueda abarcar también dentro de sus constituyentes a la materia oscura. Bien, y alguna bibliografía para los interesados en ampliar esta fascinante
este fascinante estudio de la materia oscura. Bien, quisiera agradecer, muchísimas gracias por permitirme disertar con ustedes la materia oscura. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fulgencio, por la charla magistral que acaba de brindarnos. En estos momentos vamos a presentar, vamos a pasar a las preguntas del público oyente, pero antes que nada, demos la bienvenida al astrónomo Víctor Vera. Buenas noches, profesor Víctor. Su audio me parece que está mal, profesor. Ahora sí creo, disculpen, había olvidado levantar el micrófono. Muchas gracias, Julio. Bien, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, profesor Villegas, por la exposición. Interesante todo lo que nos ha expuesto y nos has puesto al día, y sobre todo los últimos avances, ¿no? Donde estamos inmiscuidos en este mundo misterioso de la cosmología y de la física teórica también, ¿no? Profesor Villegas, si me permite, hay algunas preguntas. Encantado. Que el público nos ha hecho llegar a través de las redes sociales. A ver, vamos a compartirlas. Entendemos que hay un montón de preguntas, solamente vamos a seleccionar tal vez las que estén a nuestro alcance, porque tenemos el tiempo limitado también. Es un comentario más que todo, profesor, pero nos gustaría saber un poco su opinión al respecto. Humberto Juscamaita Rodríguez nos dice: la fuerza gravitatoria no está del todo definida. Los gravitones son la otra opción. Serían partículas elementales. ¿Qué opina usted de los gravitones, profesor? ¿Y qué nos puede hablar al respecto? Y si esto tiene que ver algo con la materia oscura. Bueno, la fuerza gravitacional es una fuerza, pues, que está en el modelo estándar, y yo diría, incluida solamente como una hipótesis especulativa, pues los gravitones no se han observado directamente aún, ¿no? No se han observado, pero evidentemente los gravitones, al ser los propagadores de la fuerza gravitacional, interaccionan únicamente por gravedad. Sin embargo, no se ha considerado a los gravitones como una posible partícula de la materia oscura. No se ha considerado por las características propias de los gravitones, ¿no? No se han considerado. No se considera, ok. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias también a Humberto Juscamaita por la pregunta. Y tenemos una consulta más. Bueno, tenemos unas cuantas en realidad. Nos está bombardeando de preguntas, profesor. Espero que nos pueda tolerar y estamos aprovechando de su gentileza de estar con nosotros. Tenemos una pregunta de un ex estudiante de la Facultad de Ciencias Físicas, de Robert Guzmán Arellano. Hola, Robert, ¿cómo te encuentras? De paso, aprovechamos para saludarte. Él nos menciona: muchas gracias, profesor Fulgencio Villegas. Consulta: aparentemente hay más materia oscura conforme más me alejo del centro de una galaxia. Entonces supongo que a más materia visible, menos materia oscura. Sin embargo, tiene que existir una frontera de materia oscura alrededor de la galaxia. Lo llaman halo. ¿Qué efecto físico podría generar esa frontera? Si mi opinión es válida, en caso opuesto, podría que en medio del vacío haya alta densidad de materia oscura. Bueno, la materia oscura se supone que ha surgido desde el tiempo del Big Bang. Entonces, por eso que es una materia estable, ¿no? No solamente en las galaxias se supone que existe, sino que en nuestro modelo de estudio, como solamente se estudia las galaxias, se piensa que alrededor de las galaxias existe un halo, ¿no? Pero la materia oscura también se supone que está inmerso, está llenando otras regiones del universo. No necesariamente solamente está en las galaxias, sino que el halo, que es el modelo que se ha supuesto, evidentemente ese es un modelo, porque no sabemos qué es la materia oscura. Entonces, el modelo es que se supone que está alrededor de la galaxia
y esa es la que incrementa la velocidad de las estrellas, pero hay hipótesis también muy serias en la que la materia oscura está llenando otras regiones del universo. Perfecto, muchas gracias, profesor. Y justo por eso, ¿no? Porque generalmente es cierto, ¿no? Digo casi porque no se sabe, y en lo personal ignoro cómo estarán los avances en física de partículas, pero casi todo el tema de materia oscura se basa en los halos de la galaxia, ¿cierto? Todo lo que se presume en los halos de la galaxia, ¿no? Y por ahí está dirigido una siguiente pregunta, ¿no? Que nos viene de Yasmín Gutiérrez, ¿no? Que nos menciona, ¿los machos y WIMPs ya se detectaron? Los machos se refiere a las enanas marrón, a los agujeros, a los agujeros negros. Ellos sí se han detectado. Sabemos, bueno, las estrellas enanas marrón, eso lo conocemos de mucho más antes. Los agujeros negros también se detectaron. Los WIMPs no, porque los WIMPs están relacionados con la supersimetría, está relacionado con el neutralino, está relacionado con las partículas como el axión, por ejemplo. Entonces, ellos no, son solamente hipótesis. Hasta el día de hoy no tenemos el menor vestigio ni siquiera de una partícula supersimétrica. Solamente conocemos los bosones y los fermiones que constituyen el modelo estándar. Las partículas supersimétricas no las conocemos. Es más, aún no sabemos si el universo será supersimétrico. Claro, pero claro, con los WIMPs tengo entendido que también hay un montón de experimentos, ¿no? Pero en el caso de los machos, por ejemplo, ¿no? Las enanas marrones, los agujeros negros, sí es cierto, ya se conoce su existencia. Eso se pero sí, pero bueno, y es una pregunta también abierta, ¿no? No se sabe hasta qué porcentaje eso contribuye a toda la materia oscura existente, ¿no? Y me parece que eso no contribuye prácticamente en nada. No contribuye porque los machos se refieren pues a enanas marrón, a agujeros negros, y ellos son descritos por la teoría estándar, ¿no? Estándar, ¿no? Entonces, claro. no, con eso no se puede explicar la materia oscura. Eso quedó desechada, esa teoría de los machos. Ok, perfecto. Muy amable, Yasmín Gutiérrez, y usted también, profesor. Tenemos unas cuantas preguntitas más. Tenemos, a ver si me perdonan, de parte de Wilson Rosado. Fulgencio, buenas noches. Supongo que usted será conocido de usted, profesor, ¿no? Sí, según lo enunciado, ¿habrá una relación entre la materia oscura y la energía oscura? No, son dos cosas totalmente diferentes. La materia oscura se refiere a la materia que no observamos, que no vemos, y que es la que incrementa las velocidades de las galaxias y de las estrellas. Sin embargo, la energía oscura está relacionada más bien con aquella energía en el universo que genera una expansión acelerada del universo. Entonces tiene otro tipo de enfoque, otro tipo de naturaleza, y ese está relacionado con un tipo de energía negativa, más bien que no atrae, sino repulsiva. Ok, perfecto. Muchas gracias, Wilson Rosado. Tenemos una pregunta también de otro estudiante de la Facultad de Ciencias Físicas y también de Space, ¿no? De parte de Joseph Cabello Alcaraz. ¿Es posible que la materia oscura sea un estado excitado a niveles más altos de energía de átomos como el hidrógeno? No, porque el hidrógeno son partículas visibles. Claro, materia ordinaria, ¿no? Materia ordinaria, claro. Y en los niveles excitados se podría detectar también. Se podría detectar. Okay. Así es que no es una hipótesis para explicar la naturaleza de materia oscura. La materia oscura debe tener una naturaleza muy diferente a la que conocemos, a la del modelo estándar, muy diferente. Claro, cuando hablamos de hidrógeno, ¿no? O sea, hablamos de la materia ordinaria, somos nosotros, mejor dicho, también, ¿no? Es la estrella y el sol, ¿no? Somos nosotros, ¿no? Somos nosotros, ¿no? Sí, entonces, claro, de repente el tema de la frontera, una nueva física, es todo un reto para los físicos teóricos, ¿no? Y las futuras generaciones que vengan, eso. Y creo que, bueno, yo, viendo la parte astrofísica, ¿no?
creo que todo lo que puede hacer la astrofísica hasta el momento, creo que ya, no sé, está llegando a los límites bastante de una exactitud ya casi insuperable, ¿no? Porque estamos con las estadísticas cada vez disminuyendo los errores y la existencia de materia oscura es irrefutable. Ya se pasa un campo muy, muy profundo de la física teórica ya para intentar explicar este fenómeno, ¿no? Que Sí, va pues más allá de la física estándar de la materia ordinaria incluso. exactamente, sí. Esto prácticamente es un misterio y muchos piensan pues de que esto va a traer una nueva física, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, interesante lo que usted comentó también sobre el tema de la teoría modificada, ¿no? De Newton también, que es otro intento teórico que intenta rescatar lo desconocido, o por lo menos dar luz a lo desconocido, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Bien, profesor, tenemos una pregunta que, bueno, bien es cierto que tenemos el campo científico, divulgativo acá, pero es una pregunta que luego resolver incluso hasta el final porque me parece muy interesante, ¿no? Que no está relacionado tanto con la ciencia, sino más que en todo con la divulgación y con la enseñanza, ¿no? Que más que todo es una opinión, y siempre las opiniones de especialistas como usted son bastante consideradas, ¿no? Alfredo, electricista Morante, nos pregunta, ¿considera que esta información debe ser impartida a nivel escolar? Bueno, yo creo que la ciencia debe llegar a todo nivel. Esa es mi idea, ¿no? La ciencia no puede ser única y exclusivamente de las personas entendidas en la materia, sino que la labor también de un científico es divulgarlas y que la persona más alejada del planeta y la persona menos relacionada con estos temas tan complicados debe entenderla. La ciencia debe llegar a todos y hay que buscar la forma didáctica, la forma más práctica, por ejemplo, como el cosmólogo Carl Sagan, que fue una persona tan capacitada, con una metodología envidiable, que hacía llegar los conceptos más difíciles para que sean comprensibles hasta por un niño. Así es. Sí, yo creo que deberíamos todos difundir estos temas que aparentemente son muy técnicos, pero deberían difundirse y explicarse desde las épocas tempranas del colegio. Eso también es un incentivo y despierta el interés en los niños, porque muchos no conocen que existe este tipo de cosas, ¿no? Y que son apasionantes, pues, y ahí se pierden muchos talentos también. Claro, y para eso tenemos a personas como usted, profesor, que con su didáctica y con sus buenas voluntades nos ayudan, ¿no? Y porque esto también llega a los niños, a los jóvenes, y personas como usted que quiere transmitir lo que usted sabe, lo que usted es especialista, por supuesto, con todo el amor a la camiseta, por la física, por la ciencia, por la cosmología también. Muchas gracias, profesor. Labor, ¿no? Sí, Esa es nuestra labor, sí. Así es, más allá de la ciencia, también es nuestra labor, Sí, creo, es nuestra labor incentivar, ¿no? Las futuras generaciones y que los niños vengan. Porque estas preguntas abiertas, creo yo, también son preguntas que tal vez nuestra generación no logre responder. Quedarán más adelante, ¿no? Sí. Quedarán más La ciencia es un modo de pensar. La ciencia es un modo de pensar. Es una forma de vivir. Exactamente. Yo también estoy completamente de acuerdo. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida la ciencia. Sí, efectivamente. Bien, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias por su gentileza, por la maravillosa charla que nos ha brindado, abriéndonos este espacio, intentando visibilizar lo invisible. En este caso, la materia oscura, ¿no? A ustedes las gracias por invitarme. No, a ustedes, profesor. Y agradecer también a Micaela y Julio. Y antes de despedirnos, solamente unas palabras de despedida de Julio, bueno, quien nos presenta, quien nos está iniciando las sesiones de Viernes Astronómico. Julio. ¿Cómo está, profesor Víctor? Sí, agradecerle al profesor Fulgencio por estas charlas, ¿no? Una vez más, como también ha sido mi docente, lo máximo haciéndonos entender los cursos que nos ha dictado. Y más que todo esto, la verdad que nunca, no pensé que todavía en la física estemos también en un problema de, como se inició antes, en la controversia del experimento de Michelson-Morley, ¿no? Con el juicio de existencia del éter. Y en este caso,
estamos con la materia oscura, ¿no? Que no se sabe qué es. Claro, el Y profesor ahora- Fulgencio lo dijo, ¿no? Es un tipo de Ujú. éter oscuro, ¿no? Esto se podría hacer tal vez por ahí el camino. Sí, y bueno, agradecer también al público oyente y al profesor Fulgencio por estas charlas que nos ha brindado. No sé si Micaela tiene unas palabras más que decir. Ay, Julito. No, nada más que como ya el profesor Víctor y tú, Julito, agradecer mucho al profesor Fulgencio, al igual que Julio ha sido mi profesor y puedo decir que es uno de los mejores cursos que he llevado en la universidad. Así que nada, muchas gracias. Gracias. Bravo, un aplauso para el profesor Fulgencio. Un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Y antes de que cortemos la transmisión, las palabras, por supuesto, del profesor Fulgencio Villegas, lo que usted quiera transmitir, por favor. Bueno, yo quisiera agradecerles por la labor que hacen. Y aparte de invitarme, yo creo que cumplen ustedes una función muy importante en la divulgación científica. Esto es muy bueno para nuestro país y para el mundo entero, porque esto lo ven de todos lugares. Y este es un incentivo formidable, no solamente para los niños, los jóvenes, sino para los adultos, para conocer la ciencia. Aquí en la parte de astronomía entra pues todos los ámbitos de la física, ¿no? Es una ciencia maravillosa y que por lo menos muchos nos hemos acostumbrado a vivir sin levantar los ojos al cielo. Y mirando al cielo se encuentra una naturaleza extraordinaria y fascinante, ¿no? Como decía Johannes Kepler, está el alimento para el espíritu en los cielos, ¿no es cierto? Excelente. Agradezco bastante a ustedes, muchísimas gracias por la labor que realizan. A usted, profesor Villegas. Y bueno, y con esto nos despedimos. Muy amable por las palabras maravillosas que ha mencionado, profesor. Y ya sabe, bueno, siempre Space siempre ha sido su casa, siempre somos vecinos ahí en la facultad, así que estamos en contacto ya después de que pase, ya está pasando la pandemia, pero seguro ya nos reunimos dentro de la facultad. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todo el público que nos ha seguido. Esto queda grabado en las redes sociales, así que compártanlo, por favor. Como dice el profesor Villegas, que esto se divulgue, que ingrese hasta el último celular que tiene un Facebook, ¿no? Así que compártanlo, hagan saber a sus amigos, familiares, etcétera. De nuestra parte, nos despedimos. Muchas gracias nuevamente a todos, a los oyentes, y nos vemos en algún lugar del espacio y del tiempo. Adiós. Chao, chao. Chao. Hasta luego.